Hola, bienvenidos a Tito Whisky. En este episodio les voy a hablar de un single malt de la Highlands. Se trata de un embotellado independiente de Gordon Ammanfield de la destilería T&Ish. Antes de comenzar, quería agradecerle a mi amigo Sergio Morado, que muy gentilmente me ha regalado lo que queda de esta botella para poder hacer la reseña. De Gordon Ammanfield ya he hablado en el video en el cual reseñé 4 ediciones de esta empresa, por lo que voy a comentar un poco de la historia de esta destilería, dado que solo existen hoy en día en el mercado 2 embotellados propios, uno de 17 años, muy difícil de conseguir, y a partir del 1992 un embotellado de 10 años para la colección Flora y Fauna de Diageo. T&Ish es fundada en 1817 como una destilería legal por el terrateniente y jefe del clan Munro. Estamos hablando de Hugh Munro, el cual crea la destilería en las instalaciones de su castillo denominado T&Ish. En ese entonces contaba con 2 alambiques. La destilería se ubica cerca de Alness, en la costa norte de Cromarty Firth, en las Highlands. En 1887 fue la primera destilería de la región de Inverness en contar con electricidad y teléfono. Perteneció a la familia Munro hasta 1904, cuando toma el control Robert Innes Cameron, que ya era un accionista principal de la misma. Al fallecer Cameron en 1933, la familia vende la destilería a lo que en ese entonces se conocía como DCL y hoy en día es Diageo. Entre 1939 y 1946, debido a la escasez de cebada por la Segunda Guerra Mundial, la destilería cierra sus puertas. Entre 1985 y 1991 vuelve a cerrar sus instalaciones por reformas y al momento de la reapertura lo celebran con un embotellado especial de 12 años. Un dato curioso es que esta destilería en el año 2000 se convierte en la primera en implementar un nuevo sistema para obtener el puré o mosto, denominado filtro de puré. Lo que se hace en este sistema es tomar el puré del grano y pasarlo por 24 filtros de tela 3 veces. De este modo, se obtiene el mosto mucho más rápido que con el método tradicional y logrando un mosto ultra claro. En el 2017 lanzan un embotellado especial de 17 años celebrando los 200 años de la fundación de la destilería. En el 2019, Hunter's Line, otro embotellador independiente, saca al mercado una edición especial de 43 años de un destilado de 1975. Durante su historia, esta destilería ha sufrido muchos cambios y el último fue para aumentar su capacidad de destilado a 10 millones de litros por año. La mayor parte del espíritu obtenido se utiliza para los blends de Johnnie Walker. Luego se utiliza una parte para sus embotellados de 17 años y para la edición de 10 años de Flora y Fauna de Diageo, y el resto es vendido a embotelladores independientes como Hunter's Line, Gordon Ammanfield, William Caderlands y otros. He buscado en la web y he logrado contabilizar más de 100 etiquetas de embotelladores independientes. La cebada que utiliza esta destilería proviene de la región de Glen Ore. La línea, la selección de los conocedores de Gordon Ammanfield, es lanzada al mercado en 1968 y es considerada la más conocida de este embotellador independiente. En la actualidad consta de más de 2000 etiquetas, las cuales se utilizan single malts de 100 destilerías de las distintas regiones de Escocia. Estos spirits son añejados en barricas propias de Gordon Ammanfield en sus depósitos en Elgin. De este modo, logra una impronta propia diferente a lo que sería un embotellado propio de las destilerías. En particular, este embotellado es de 46% y fue añejado en barricas de sherry. No tiene colorante ni filtrado en frío. La botella viene en la caja tradicional de la línea de la colección, la caja de cartón que nos permite ver la botella que contiene. Nos informan,
impresa, el logo, el nombre de la colección. En los laterales nos habla de la historia de Coronel Field. En este costado nos dice que se trata de un single malt de las Highlands. Un cartón bastante durito y la tapa de metal. La botella es la tradicional de la colección, vidrio transparente. En la etiqueta nos informa lo mismo que en la caja y nos dice que es un single malt Scotch Whisky de la destilería T&Innish, destilado en el 2006 y embotellado en el 2014. Podríamos llegar a suponer que estamos hablando de un whisky que puede tener entre 7 y 8 años. Pero la verdad que esto no necesariamente es así. Podemos suponer que no va a tener más de 8 años, pero a lo mejor podría tener 6 años y no 7. ¿Por qué? Porque no nos dicen cuándo terminó de añejar, lo que nos dicen es cuándo se embotelló. Y el corte del añejamiento pudo haber sido en el 2012, o en el 2013, o en el 2011. Y el whisky ser almacenado en un contenedor que no fuera de madera, con lo cual cortó su añejamiento. Entonces, a veces esta información del año del destilado y el año del embotellado puede ser engañosa. Viene con un contenido de 70 centilitros o 700 mililitros a 46% de alcohol. Tenemos en relieve las iniciales de Coronel Field y acá abajo nos dicen que se trata el establecimiento de 1895. En la parte trasera, nombre de la colección, la destilería. Y acá nos dice cómo se pronuncia el nombre de esta destilería. Y nos dice que se pronuncia como T&Innish, que está situado en Alness y que fue creada en 1817. Nos dice acá algunas notas de cata. Nos dice que es una presión muy particular de la destilería, que fue madurada en barricas de sherry. Se nota la influencia del sherry con unas notas de manzana, toffee, algo de la madera y que se puede llegar a percibir una pimienta, algo de limón o lima, chocolate con leche. Tiene color natural y no tiene filtrado en frío. Luego de esta presentación, veamos qué nos da este whisky. El color dorado oscuro, tirando algo de ambarino. No tiene colorante, así que es color natural. Bastante intenso para ser un whisky joven. Las lágrimas apenas si se marcan en la copa, quedan muy finitas, apenas si se deslizan. Así que nos habla por ahí de un whisky ligero. Bueno, vamos a la nariz. Bueno, se percibe el jerez, ¿sí? En la nariz lo primero que se nota es el jerez, pero sigue con una pequeña nota alcohólica. Se siente algo dulce, pareciera como decía acá la etiqueta, decía algo de toffee, yo lo asocio más con un caramelo dulce de leche, es algo parecido. Se siente como unas hojas de menta, no percibo nada cítrico, sí hay algo de chocolate y algo de fruta dulce, pero yo diría más alguna piña o un ananá. Lo cítrico no lo siento, la verdad. Y si dejamos un rato, había hecho la prueba antes del video y otras veces que lo tomé, se puede llegar a percibir algo de humo, pero muy tenue, muy tenue. Vamos a la boca. Bueno, se percibe el jerez, pero también lo primero que uno puede llegar a encontrar es un chocolate con cereal y pimienta, ¿sí? Hay unas pequeñas notas de picor, algo de cereal y algo de chocolate, y después se puede llegar a percibir el jerez. Esa es la primera sensación. Vamos a degustar un poco más. Bueno, la pimienta blanca está muy presente. Realmente, como dice la etiqueta, que hay pimienta, bueno, se siente. También se mezcla con el jerez, hay una mezcla ahí del jerez y el chocolate que lo hace con un poquito interesante. Se siente muy ligero, es un whisky ligero y algo untuoso, ¿sí? Se siente como algo aceitoso en la boca.
junto con la pimienta blanca aparece por ahí una nota de canela, ¿sí? Y algo de madera. Pero queda una nota de jerez dulce, la verdad muy dulce en la boca. Vamos al final. Bueno, el final es medio, ¿sí? Tarda un poquito en pasar, en bajar, y lo que persiste, ¿sí? Es una pimienta quemada, ¿sí? Como una pimienta tostada, pero muy intensa. La verdad que queda muy en la boca, muy en la parte delantera, sobre los labios, y ese picor sigue persistiendo. Todavía que estoy hablando lo sigo sintiendo. Al final no se percibe para nada el jerez, lo que queda es ese picante, todavía lo tengo acá en la boca y siento un calorcito del picor. Veamos qué pasa con agua. Vamos a la nariz. Bueno, más presente el jerez, mucho más ligero se lo siente. La nota alcohólica queda un poquito más esfumada, se hace más presente el chocolate junto con el jerez. Bien, vamos a la boca. Bueno, presenta más la madera. El jerez tiende a desaparecer y se hace más intenso el picante. Igual queda una sensación de algo dulce, el jerez dulce, pero muy tapado. Bueno, al final seguimos persistiendo esa pimienta quemada, nos queda acá en la boca. No queda un rastro de dulce, ¿sí? Una pequeña nota dulce ahí también mezclada con esta pimienta. Pero la verdad que es bastante intensa. Y algo de chocolate también por ahí queda. No hay duda que Gordon Amafil logra darle su propia impronta a sus embotellados. Pero esto no significa que todos sus embotellados nos vayan a gustar. Si hemos probado algún embotellado propio de alguna de las destilerías que Gordon Amafil también ha embotellado, podemos notar una gran diferencia. A veces nos puede gustar más el embotellado original, el propio de la destilería, y en otros nos puede llegar a gustar más el embotellado de Gordon Amafil. Dado la variedad de etiquetas que tiene, si ya solo esta colección tiene 2000, es una lotería cada vez que abramos una botella de esta empresa. Yo he llegado a degustar nada más 25 etiquetas de Gordon Amafil, de las cuales 2 las he valorizado con 5 titos, el Spain Malt de 1998 y el Glen Grant de 1954, que los pueden ver en el video de los 5 titos. Pero también en el video de la reseña de los 4 whiskies de Gordon Amafil aparece el Lockmore 12 años, al cual le di 1,5 titos. O sea, como ven, puedo ir de 1,5 titos a 5 titos. En esto influye mucho el propio destilado, la destilería, bueno, las barricas que hayan usado, el tiempo de añejamiento, bueno, todas las variables que ya conocemos. Por lo tanto, no siempre va a conseguir productos que sean de mi agrado, pero puede ser que sí lo sea de otra persona. En el caso de esta etiqueta, debo decir que a mi amigo Sergio no le agradó demasiado, y las veces que yo lo he probado con él, tampoco me ha resultado de mi agrado. Siempre hemos coincidido en que no hay forma que esa pimienta blanca tan intensa nos agrade. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse al canal y darle clic a la campanita para recibir las notificaciones de YouTube. También me pueden seguir en Instagram, Facebook, Twitter o en el blog. Yo le doy, debido a que hoy le pude sentir un poco el jerez, ¿sí? Con lo cual ahora le sube un poco la nota, supongo que será porque ya le queda poco contenido a la botella, realmente no sé, pero las otras veces el jerez no se percibía mucho y hoy en cambio lo he podido percibir un poco más y por eso le voy a dar 2 titos. A disfrutarlo.